Muy buenas tardes. Gracias por vuestra presencia en esta reflexión de la celebración de los 500 años de la conversión de Ignacio. Yo creo que ahí en el papel que tenéis, en el título que estaban los carteles, es elegir para ser libres. Y es verdad que en el papel que tenéis en la mano pone elegir para la libertad. Ahí hay una equivocación mía, es elegir para ser libres. Entonces, cuando nos reunimos en casa, 4 jesuitas, para ver qué temas cogíamos para esta reflexión del 5º centenario, vimos que era importante hacer un recorrido de la vida de Ignacio, y el otro día Joaquín pues tuvo una charla preciosa. Después veíamos que era muy importante presentar lo que son las opciones preferenciales de la Compañía de Jesús ante el mundo de hoy, ante los problemas del mundo de hoy. Y ayer tuvimos la mesa redonda, que yo creo que fue un regalazo. Yo creo que fue una gran mesa redonda. Y luego a mí me tocó y dije, a ver qué tema elegimos para esta celebración. Entonces, dadas las realidades que estamos viviendo, yo dije, pues aquí me parece que es muy importante la aportación que hace Ignacio en su pedagogía para ser hombres y mujeres en libertad, hombres y mujeres libres. Y desde la experiencia del mes de ejercicios, Ignacio es toda una escuela para enseñarnos a ser libres. Entonces, a mí me parecía que de la libertad, conjuntamente con el discernimiento de espíritus, me parecía importantísimo, porque yo creo que estos dos temas están en la voz de todo el mundo. Durante la pandemia ahí oímos a algún político y alguna política que hablaba de la libertad y que entonces de una libertad para poder tomar un café o una cerveza donde queramos. Después aquí en Burgos estamos viviendo la Asamblea Diocesana, donde se habla continuamente del discernimiento ignaciano. Ahora tenemos el tema de las elecciones de los partidos políticos o incluso dentro de la Iglesia, donde se habla de libertad, y con el tema de Ucrania, en el fondo, este señor que se llama Putin, él quiere funcionar desde la libertad. Y veremos a ver si otros Putines o Putines, que hay que hablar un castellano perfecto, pues vamos a ver cómo se plantea este tema de la libertad, ¿no? Por eso, pues me parece que la espiritualidad de Ignacio, voy a hablar un rato, voy a procurar ser breve, para que después la que quiera o el que quiera preguntar o dialogar sobre estos temas, pues hablamos tranquilamente. A mí me parece que la experiencia de Ignacio de Loyola, sobre todo del mes de ejercicios, yo creo que es una escuela increíble y una escuela peligrosa, porque hace hombres y mujeres libres y hombres y mujeres que aprenden a leer la realidad de la vida. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la Compañía de Jesús, ahora ya soy un poco más mayor, pues los ejercicios de San Ignacio eran una cosa piadosa, una cosa buena, y yo creo, hay que decirlo honestamente, que la generación nuestra en los años 70 empezó en la Compañía de Jesús Mundial a hacer un análisis profundo de los ejercicios, y entonces lo que hoy son el mes de ejercicios es una experiencia que no tiene nada que ver con aquello que nos enseñaron cuando éramos jóvenes. Y para que veáis, hoy se están dando ejercicios de mes o de 8 días a personas no creyentes. Hoy se están dando ejercicios a la comunidad protestante en Loyola y en otros sitios. Entonces, voy a ir dando los pasos. Vamos a pasar al primer paso, al conocimiento de uno mismo. Es decir, me parece muy importante, si yo quiero ser un hombre o una mujer libre, lo que hay que empezar es por el conocimiento de uno mismo, de una misma, y no vale el carnet de identidad. Un primer instrumento con que las personas pueden construirse sobre su propia verdad es el progresivo conocimiento de uno mismo. Cuenta el propio Ignacio que en el momento de su conversión, allá en Loyola, se percató
de la variedad de sentimientos que surgían en su interior cuando unas veces pensaba en una señora que le tenía prendado el corazón. Había un feeling con esa señora. Y otras en entregarse totalmente a Jesucristo. Con los primeros pensamientos, que era acordarse de esa señora, se sentía henchido y absorto. Vamos, como si lo hubiesen drogado casi. Diríamos que se chutaba con esos pensamientos. Pero al cabo de un rato se encontraba vacío. Por el contrario, con los segundos se sentía pacificado y sereno. Sí, quieto. Al principio Ignacio no se daba cuenta de la diferencia que había entre los sentimientos que le provocaba el recuerdo de esa mujer, que luego se quedaba vacío, y los sentimientos que le producía el pensar en Jesús y el leer el Evangelio. Y entonces, mira poco a poco, cómo poco a poco empieza a caer en la cuenta de la diferencia de sentimientos, y este análisis de los sentimientos se va a convertir en la brújula esencial en una dinámica del mes de ejercicios. No las ideologías, no lo que pensamos, sino lo que sentimos. Por eso, la experiencia de ejercicios de Ignacio, los buenos, los sanos, no es una indoctrinación para manejar y manipular al ejercitante, sino es una pedagogía para que ese hombre y esa mujer que se mete en esa experiencia empiece a darse cuenta de los sentimientos que tiene contradictorios, los vaya saneando, los vaya manejando y poco a poco, esa persona se va armonizando por dentro, se siente más seguro por dentro, no porque tiene un título por Oxford o por la Universidad de Nueva York, sino se va armonizando y tiene seguridad porque sabe lo que siente y sabe manejar los sentimientos y poco a poco empieza a surgir algo que todos deseamos, que se llama la libertad. La libertad no está aquí en el coco, la libertad viene de aquí dentro. Otra cosa es que me ayuden desde fuera. No está en el coco, sino que está dentro. Por eso, para Ignacio, en su pedagogía, la pedagogía de Ignacio, él va más por el mundo de los afectos que por el mundo de los conocimientos. Y cuando digo de los afectos, no quiero decir la sensiblería. Ahora tocamos la guitarra y cantamos aleluya, o ahora nos ponemos a llorar porque hoy ha llovido y no sale la procesión del Viernes Santo. No. Ignacio va al mundo afectivo, porque las decisiones se toman desde el mundo afectivo. Las decisiones en la vida, los que os habéis casado no porque tu pareja pensaba lo mismo que tú, sino que hubo un feeling y te dejaste seducir, te agarraste afectivamente y te casaste. O si has cogido una carrera, lo mismo, o yo cuando entré a la Compañía de Jesús, y eso que me eduqué en La Salle, que no estudié con los jesuitas, no sabía casi dónde entraba, es decir, lo que te engancha es afectivamente. Y cuando llegan las elecciones en España o en todo el mundo, no votamos por ideología, votamos por afectividad. Esta es la trampa y esta es la verdad. Entonces, para Ignacio es clave que las decisiones que toma un hombre y una mujer es desde lo afecto, desde lo profundo de su corazón, donde está lo central de la persona humana. La persona tenemos cabeza, corazón y mano. Cabeza que piensa, corazón que siente y manos que trabajamos. Por eso, la espiritualidad y lo que aporta Ignacio al mundo de hoy es algo nuclear, porque toca lo central de la persona. Fijaros hasta qué punto que cuando hay personas que quieren hacer el mes de ejercicios, que son 30 días, Ignacio, entre las observaciones que pone, pregunta, le dice al que va a acompañar, si esa persona que va a hacer el mes de ejercicios tiene sujeto. Es decir, tiene sujeto, no todos valemos para todo, tiene sujeto. Es decir, hay densidad humana. ¿Qué es lo que nos pasa?
que nos cuesta entrar en ese mundo afectivo. ¿Y por qué nos cuesta entrar en ese mundo afectivo? Porque vivimos una sociedad que está atravesada continuamente por los sucesos que se suceden unos a otros. ¿Dónde está el tema del volcán de Palma? Se nos ha olvidado. ¿Dónde están las elecciones catalanas? Se nos ha olvidado, porque ahora está lo de Ucrania. ¿Dónde está el virus, el COVID-19? Pues prácticamente la televisión ha desaparecido. Vamos tan deprisa, que entonces no nos enteramos de dónde estamos. Y entonces muchas veces nos sentimos oprimidos por el estrés, incluso por la sensación de que si no vivimos muchas cosas, pues entonces estamos perdiendo la oportunidad de nuestra vida. El riesgo, entonces, ¿qué pasa? Que entonces tenemos muchas vivencias, pero vamos tan deprisa que no tenemos experiencia. Porque para tener experiencia hace falta que yo me pare y me dé cuenta de lo que siento. Me voy a parar un momento, me estáis escuchando, me estáis viendo, voy a hacer silencio y date cuenta en este momento no lo que piensas, sino lo que sientes. ¿Qué sientes en este momento? ¿Sientes la dureza del asiento y el frío del banco? ¿Sientes la espalda contra la pared? ¿Estás alegre, contento, contenta, triste o esperanzado? Vamos tan deprisa que no tenemos capacidad para pararnos y darnos cuenta. Entonces tenemos muchas vivencias, pero no tenemos experiencia. Porque para tener experiencia hay que pararse, hay que hacer un recorrido de mi vida. Ver los ríos que han ido por mi vida, que han ido formando este río. El Arlanzón, que pasa por mitad de Burgos, tiene un río principal y otros arroyuelos que llegan, unos 5, 6 o 7. Mi persona y la tuya hoy ha tenido muchas vivencias. Me doy cuenta y me paro para ver la experiencia y reconocer mi identidad. Entonces, en la medida que hago experiencia y que tomo conciencia, mi coco se da cuenta de lo que siento, entonces voy conociendo la historia de mi vida, veo la hondura de mi vida, veo las limitaciones de mi vida y me siento persona aunque tenga mis limitaciones. Y sin esta experiencia es imposible ser un hombre libre, una mujer libre. Hablaré de libertad, como hablaban en la pandemia. Así podéis ir a la cafetería a tomar cervezas. Eso es una ideología desde el coco, una libertad desde el coco, pero no es una libertad desde dentro. No es una libertad desde dentro. Por eso, sin unos parones, sin un diálogo con los propios sentimientos, que no es moralizar, que no es insultarnos, sino honestamente conocer lo que siento, este cuerpo se entera de la realidad porque nos llega y pasa dentro lo que me dice lo de fuera. Y la única manera de expresar lo que tengo dentro es a través de mis ojos, mis manos y mi cuerpo. Pero yo creo que en la vida vamos con una gran cabeza, un cuerpo pequeñito y unas patas. Y cuando vienen los problemas nos caemos con la cabeza porque nos falta la experiencia, nos faltan las bases, nos faltan los... Entonces, insisto en esto, porque en la medida que vamos haciendo historia, me entero de lo que siento, me entero de lo que añoro, me entero de lo que me gusta, me entero de lo que no me gusta. Y cuando estoy con personas y acontecimientos, me hablan no a la cabeza, me hablan a mi persona y me coloco de una manera o de otra. Entonces, Ignacio, para esta pedagogía, tiene varias herramientas. Una, el examen de conciencia, otra, el discernimiento y otra, lo que llama la conversación espiritual, que no es estar hablando de los santos, sino es hablar de lo profundo. El examen de conciencia es curioso, voy a ser un poco malo.
Se ha convertido en una escuela de neurosis religiosa, porque es un sitio para moralizar, es como el burro que va a la pesebrera y lo primero que hay que ver es los pecados. Ignacio no dice eso. Ignacio en el examen de conciencia dice, primero, releer las cosas buenas que he vivido en esta semana, no en este día, y entonces me voy dando cuenta de mi persona, me voy dando cuenta de cómo Dios emerge en la vida con un lenguaje humano, y entonces voy viendo. Y entonces, de las vivencias que tengo, hago la experiencia creyente, sea católico, sea protestante, sea hinduista, sea budista o sea no creyente y ateo. Y una vez que he hecho la relectura buena de la vida, me doy cuenta, le pido a Luz para que vea dónde he fallado en el amor, no en los mandamientos, en el amor. Y entonces, al ver que no sé amar, porque no manejo bien el mundo afectivo, pues le pido perdón y la consecuencia no es ahora 3 Padres Nuestros en penitencia, sino agradecido por el abrazo de Dios y lo bueno que me ha dado a lo largo de la semana o del día, aunque he fallado, quiero recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo? Siendo solidario, viviendo la libertad, viviendo como personas humanas. Entonces pasamos el segundo paso, eso para el manejo del mal, es ¿dónde me coloco en la vida? Claro, para hacer un discernimiento, una pregunta que hay que hacerse muy seriamente es ¿dónde me coloco en la vida? ¿Dónde me coloco en la vida? Entonces, esto que va a sonar muy bonito es tremendamente peligroso. La cercanía de los pobres es un lugar privilegiado para el discernimiento. Repito, la cercanía con los pobres es un lugar privilegiado para hacer el discernimiento. Y es un lugar privilegiado para saberme colocar en libertad en el mundo. Y podemos comparar la sociedad con un teatro. Os he dicho que la reflexión de hoy me he basado sobre todo en 2 jesuitas, que es Benjamín González Vuelta y el otro no me acuerdo ahora, y Pachi Álvarez de los Mozos, son 2 jesuitas que somos amigos desde hace mucho tiempo, más o menos de mi generación, y a mí me han hecho muchísimo bien, a mí y a otras personas. Entonces, este ejemplo está tomado de Benjamín y me parece nuclear para colocarnos ante los problemas de la familia, de la vida religiosa, de la Iglesia y de la política. Podemos comparar la sociedad con un teatro. Aquí vamos al teatro principal. Imaginaros que vais allí. Todo el espectáculo está preparado para ser contemplado desde las butacas y desde los palcos exclusivos reservados, cómodamente sentados con una temperatura climatizada en la penumbra que hace más deslumbrante la escena con sus juegos de luces. El espectador, tú, yo, somos conducidos a un asiento, a mi butaca. Y soy condicionado para ver desde esa butaca el escenario y desde allí aprobar, aplaudir a lo que va saliendo en el escenario. Aplaudo, lo apruebo, y entonces los que dirigen el espectáculo tienen sus azafatas sonrientes que te conducen para que veas lo que quieren que veas y desde donde quieren que lo veas. Los responsables del teatro quieren que tú veas lo que ellos van a poner y que tú lo veas desde donde ellos quieren. Ojo a esto. Pero si uno se cansa de entrar por la puerta principal y dice, hoy me marcho, voy a entrar por la puerta del servicio, entonces, en vez de dejarse conducir por la entrada principal, entonces uno me salto las reglas, entro por la puerta de servicio y me voy a encontrar un mundo muy diferente. Los rostros de los artistas están tensos en medio de la representación. Los obreros que están trabajando allí están hastiados y cansados y a veces diciendo esto es una M porque no nos pagan, a ver si esto termina pronto o me tengo que ir a casa porque está mi mujer enferma. Es curioso, los trajes de los que actúan
se ve de distinta manera y es curioso que las decoraciones desde arriba, desde las entretelas, se ve de distinta manera. Amigo, no es lo mismo ver un teatro, una escena, desde el patio de butacas o desde arriba, desde un palco reservado, que desde los entresijos de un escenario. No es lo mismo ir en una manifestación abajo con el público, que te puede venir la policía, a verla desde un balcón del cuarto o noveno piso de esa calle. Este ejemplo es nuclear para cuando hacemos discernimiento desde dónde vemos los problemas, desde arriba o desde abajo. La sociedad de hoy, el mundo de hoy, se puede ver desde las butacas y palcos o desde la puerta de servicio del mundo. ¿Desde dónde miramos al gran mundo? La deforestación del Amazonas, desde abajo, están arruinando a los indígenas la tierra. Desde arriba son las empresas económicas multinacionales que quieren hacer un mundo de tal. El desahucio de una familia pobre que no tiene dinero para pagar el mes, desde abajo es una animalada porque le echan a la calle y se quedan con lo puesto. Desde arriba son las empresas económicas que están mejorando los barrios. ¿Desde dónde nos colocamos para hacer el servicio? Es clave saber bien dónde estamos situados para discernir y cuáles son nuestras cualidades. El Papa está viendo la Iglesia y el mundo desde abajo. Por eso la gente que está desde los palcos dice, este es comunista. Y son gente que va a misa los domingos porque se confiesan católicos. Tú estás viendo el mundo desde arriba, no desde abajo. Y además te falta un conocimiento serio porque no sabes lo que es comunismo. El comunismo es poner en común, lo que pasa que de Rusia es una dictadura, mientras que en la comunidad cristiana es poner en común desde el amor y no hay dictadura. Esta es la diferencia de un comunismo a otro. Decir que desde los obreros del espectáculo, desde los pobres del mundo pueden hacer hoy la salvación para todos, es una audacia y una insensatez para muchos. Que la Iglesia va a ser Iglesia de Jesús desde los pobres. No, hombre, estos son unos vagos. Y es curioso. Aquí los que estamos ya tenemos todos 20 años, vamos a por los 50. Ya tenemos una experiencia y sabemos que leyendo la vida ha nacido muchas veces desde la marginalidad. Y desde la marginalidad sale lo imprevisible. No nace desde los que no tienen ni el saber de los técnicos, ni el poder de las autoridades, ni el dinero de los que controlan las ideas y mercados. Por eso nace lo nuevo como el que se escapa de las planificaciones y proyectos. ¿Cómo nació la teología de la liberación? Desde abajo. Desde abajo. ¿Cómo han nacido los movimientos feministas en la sociedad y en la Iglesia? Desde abajo. ¿Cómo han salido los movimientos de inmigración y la solidaridad internacional? Desde abajo. Que hay gente arriba buena, pero cuando el Papa en la Fratellitud te dice soñemos juntos, ¿cómo? ¿Desde dónde me coloco? ¿Desde abajo o desde arriba? Entonces, me parece que el hecho de querer ser personas libres y trabajar por la libertad, el hecho de ser hombres y mujeres que queremos vivir en democracia, esto nos obliga a una conversión y es a mirar de una manera el nuevo mundo. No se puede mirar solo hacia arriba, ni tampoco mirar únicamente a mi corazón iluminado por la experiencia de Dios, sino que hay que mirar también hacia abajo y mirar desde abajo al conjunto de la sociedad. ¿Cómo se va a entender una iglesia de los pobres si yo estoy en el 9º piso y no quiero bajar abajo porque pierdo mis privilegios? ¿Cómo quiero que haya una democracia y una fraternidad en una familia si yo me creo el patrón de la familia y soy el que manda porque soy hombre? Y en la vida religiosa lo mismo. Entonces,
lo que nace abajo lo contemplamos, lo acogemos y nos ponemos a su servicio, porque ahí descubrimos el reino de Dios. Ahí descubrimos el reino de Dios. Y esto lo hemos visto, y a mí me lo habéis oído muchas veces, como durante la pandemia el lenguaje humano de Dios que ha aparecido desde abajo. Es curioso, a mí me llamó la atención, en uno de los periódicos durante la pandemia, en la primera plana había una foto de los barrenderos de Burgos y las barrenderas de Burgos, en primera plana. ¿Alguna vez en la sociedad de Burgos se ha valorado la dignidad del barrendero y la barrendera de Burgos? Eso es, la pandemia nos metió abajo. Y abajo, si sabes tener olfato y mirar de otra manera, entonces dices, ¡ay, va! El lenguaje humanizado de Dios en estos barrenderos. Y entonces, aquí la Compañía de Jesús tiene una ONG que es Atalaya, y desde ahí se mira. Pues mira por dónde, cuando aprendemos a mirar la vida desde abajo, no desde los palcos, nos convertimos en pequeñas atalayas, donde descubrimos la cercanía de Dios, donde descubrimos al oprimido y denunciamos las inmoralidades. Una cosa es ir a Cáritas y Atalaya a hacer caridad, y otra cosa es, además de caridad, hago justicia, porque los que vienen están ahí no por voluntad de Dios, sino que viven en una estructura inmoral de la sociedad. Entonces paso a un paso más. Entonces es muy importante discernir los propios sentimientos. Es muy importante a que a medida que vamos caminando, estas realidades de la vida, sea de la política, de la iglesia, de la familia, de las relaciones de pareja, de las relaciones del grupo, del sindicato, ¿qué sentimientos me dejan a mí? Y Ignacio los ponía, por abreviarme y por ser sencillo, lo ponía en dos palabras. Una es los sentimientos de consolación y otro los sentimientos de desolación. Lo voy a poner en castellano actual porque si no nos perdemos. Para Ignacio, los sentimientos que provocan consolación son los sentimientos que me unifican, que me armonizan, que me hacen ciudadano de este mundo, que me siento con vida, me siento con esperanza, quiero compartir, quiero vivir y entonces quiero caminar y quiero caminar. E entonces Ignacio dice, cuando eso se dan esas consolaciones, eso es de Dios. Pero luego está la desolación. Si a mí esos sentimientos me encierran en mí, si a mí esos sentimientos me rompen en mí, si a mí esos sentimientos me llevan a la agresividad y al insulto, me llevan a la desesperanza, me llevan a la oscuridad, me llevan a romper la democracia, donde no hay ciudadanía, no hay comunidad, no hay democracia, eso, dice, es del demonio. Caso claro, el Putin y el Trump. Los Putines y los Trump que tenemos cerca en la vida. Esto está claro. Esto está claro. Y funcionan así porque dentro no hay persona, porque no escuchan sus sentimientos. Y no escuchan como no escuchan sus sentimientos, no escuchan los gritos de dolor del mundo. El Putin, el Trump, los Putines y los Trump pequeños que tenemos en las cercanías. Y ojo, porque ese virus se nos puede meter a todos por dentro. Por eso, en este proceso de discernimiento y en este proceso de libertad, en la pedagogía de Ignacio dice que hay que desenredar la libertad. Hay que desenredar la libertad. Se nos ha dado una capacidad de amar, se nos ha hecho libres, pero en los conflictos de la vida es como el frío de Burgos, se nos pegan muchas cosas y vamos perdiendo la libertad. Una persona sólida, luego veremos lo que es una persona sólida, que sabe manejar los sentimientos, poco a poco se convierte en una persona libre. Una persona que no es libre por dentro es una persona atrapada por los miedos, atrapada por sus intereses personales,
afectivos, económicos, religiosos, nacionales, de partido, de lo que sea. Se convierte en un adicto y entonces ni se entera de alrededor, lo mismo que el que se chuta al principio con los porros, lo ve entretenido, pero cuando pasa ya la droga seria, esto ya es más serio. Y se convierte en un hombre compulsivo, voluble y a la defensiva. El Putin, el Trump, los Putines y los Trump, el grande y los pequeñitos. Una persona libre es alguien que se ha empeñado en una larga tarea de orfebrería interior, pues la libertad es una conquista difícil a conseguir. Nos lleva hasta el final de la vida, hay que trabajar en la libertad y los que somos cristianos hay que decirle, Señor, dame ese don, que es lo que el ejercitante le pide durante todos los ejercicios al Señor, dame ese don, que es el conocimiento interno de Jesús para que yo funcione como Él. No un conocimiento ideológico, sino un conocimiento afectivo como el que tenéis las parejas. Luego voy a tocar este tema. Pertenecemos a una cultura muy celosa de la propia libertad. Deseamos que nadie nos dicte lo que tenemos que hacer ni nos coarte. Llevamos mal toda la limitación a nuestras acciones. Sin embargo, pese a nuestros deseos, siempre van a existir fronteras que nos constriñan sobre las que poco podemos hacer. La soberanía personal nunca es absoluta en ningún campo. En realidad, la libertad se juega en gran medida en nuestro interior. Es ahí donde muchas veces nos encontramos atados. Por eso voy a hacer un análisis cómo desatascar esa libertad que hemos perdido internamente para poder construir con otro una libertad de fuera. Tal vez una de las cosas que más llama la atención en el Evangelio sea la libertad de Jesús. Era profundamente libre. Voy a tomar un poco whisky para animarme. La libertad de Jesús. Era un hombre profundamente libre. No necesitaba el reconocimiento de la gente ni se dejaba dominar por el miedo. Hablaba directa y sencillamente de lo que llevaba en el corazón. Una cosa es el Jesucito de mi vida, el que a mí me pone a mil, el Jesús astronauta, el Jesús que no tiene nada que ver con el Evangelio, el Jesús de la religión que no es el de Jesús del Evangelio. El Jesús del Evangelio, amigo, es la humanización de Dios en el mundo. Su relación con el Padre le proporcionaba seguridad y una firme serenidad afectiva. Tenía un corazón libre en una sociedad estrechamente opresiva. Tenía un corazón libre porque se daba cuenta de sus sentimientos con la gente, con las prostitutas, con los pecadores y con los sacerdotes del templo. Por eso, cuando se acercaba, a unos les devolvía la dignidad y a otros les revolvía el estómago. La historia personal de Jesús, su profunda libertad, nos señala el camino a seguir, que es el de la desenredar la propia libertad, atada como está por tantas circunstancias interiores. Voy a explicar cómo liberarnos de las cadenas interiores. Es un proceso despacio. Las cadenas más fuertes que nos quitan la libertad no solamente es el Putin, sino todo el entresijo afectivo malsano que tenemos dentro. Ignacio habla profundamente de tres, habla fundamentalmente de tres que de un modo u otro a todos nos afectan. El deseo de tener, el deseo de poder y el deseo de tener un buen nombre. El deseo de tener es bueno, otra cosa es cuando se enreda. El deseo de poder es bueno, otra cosa es cuando se enreda. Y el deseo de valer para los otros es bueno, otra cosa es cuando se enreda. Ignacio, que bien podía ser considerado un cualificado maestro de la sospecha, sabe que esas tres cualidades son buenas en su medida, incluso necesarias, pero tienen tal fuerza acaparadora de nuestras personas que fácilmente nos pueden hacer perder la libertad. Las podemos llamar seducciones, pues nos violentan y pueden acabar quebrándonos como personas. No hace falta ir muy lejos, al Putin. Todos conocemos gente del ámbito público o cercana a nosotros que se han dejado perder por alguna de estas tres seducciones. La seducción del tener, la seducción del poder
y la seducción del valer. Gente que lo tenía todo, pero que deseando inexplicablemente aún tener más, comete delitos, acaba juzgada y en la cárcel deshaciendo su familia, mancillando su pasado, descalabrando su futuro. Amigos, se metió ahí, el tener es bueno, pero es tengo que tener más, y como al tener más me pongo para arriba, entonces el que está abajo es una M, no me interesa y aquí solo mando yo. Y del tener al poder hay un milimetro. Ojo, todos tenemos poder, ¿eh? Tener vida es un poder, tú tienes formación, es un poder, tú tienes salud, es un poder, tú has comido hoy y vas a cenar hoy, es un poder, tienes una formación religiosa, es un poder, la uso para la solidaridad y la libertad o la uso porque yo soy el ombligo del mundo. O personas que nunca obtienen suficientes espacios de poder, que pisan, empujan, se apoderan y son insaciables. Ayer el Trump o estos días decía que Estados Unidos tenía que hacer con Latinoamérica lo mismo que ha hecho Putin con Ucrania. Tú estás de terapia serio y tú estás aquí. Pero son afecciones desordenadas que entran. Y si además de tener y de poder tienen éxito, detrás suelen llevar una corte de sumisos y oportunistas. La gente, si esto lo vemos en la política y en la iglesia, la gente, amigos, les pasan la mano. Es que no quería poner el ejemplo del casado, o del ejemplo de la iglesia o de otras cosas. Hoy eres todo y mañana no eres nadie. Y en esta sociedad, mientras eres empresario y jefe de una empresa, eres don Antonio. Te jubilas y al día siguiente, buenos días, Toñín, ¿qué tal te va? Eso sí te saluda. Todo esto lo solemos ver con claridad en los otros, pero esas seducciones también tienen su licencia en nuestro mundo interior. Los tres tienen fuerza y pueden aparecer en algún momento. Lo que pasa es que poco a poco se van haciendo más sutiles y entonces lo vemos normal. Hoy vemos normal. Este es un caso real de Burgos, por un inmigrante que está trabajando hora y media todos los días, 2 horas y media, 2 horas, le pagan 75 euros al mes. Es verdad que no tiene papeles. Lo vemos normal que vuestros hijos pues ganen 400, 450, 500 al mes, pero es normal, por lo menos tienen trabajo, lo normalizamos. Y entonces, a la hora de poner nombre a mi mundo afectivo, dice, yo me acuerdo, mi madre me decía cuando montamos el Centro Ignacio Ellacuría, me decía, Manolo, que el Centro Ignacio Ellacuría no es una idea mía, fue una decisión de la Compañía de Jesús en los años 80, que España había cambiado y hacía falta crear unos centros donde se dialogue fe, justicia, cultura. Y ahí llevo yo 40 años trabajando con otros jesuitas de España y de otros países. Y mi madre me decía, no te empeñes, los de Burgos somos así. Y yo le decía, algunos sí, pero otros tosen de distinta manera. Por eso es muy importante cómo nos damos a conocer y me entero de la realidad. De modo que mirando la vida, desde donde miro la vida, desde el palco o el patio de butacas o desde el escenario, me doy cuenta de cómo operan los demás, me doy cuenta de lo que hacen. En todo caso, solo nos libraremos de ellas cuando consigamos reorientarlas. Que los pobres tengan para vivir, que el poder proteja a los excluidos. Me parece genial que se apoye a todo lo de Ucrania, me parece genial. Y los inmigrantes de otros países ahora ya no existen. Eso no tienen derecho. Y que sea el reino el que brille. Entonces se convierte en fuente de fecundidad. Pero luego también en este mundo existen pues no solamente el mundo de arriba, sino también pues personas de alrededor abajo. Entonces voy al último punto porque quiero que haya un espacio por lo menos para poder entablar algún diálogo. Entonces me parece que es muy importante ser personas sólidas. Ser personas sólidas.
Es curioso, vivimos en una cultura, en una sociedad donde intentamos afirmar la personalidad propia individual y estamos cayendo en un individualismo feroz. Y entonces, al caer en un individualismo feroz, no soy capaz de releer la vida. No la leo objetivamente porque me he distanciado. Cuando Dios nos ha creado un hombre y una mujer, somos seres en relación. El niño se relaciona con su madre en el útero. Y cuando nace se agarra a su madre y a su padre. Y después se agarra a sus hermanos. Somos seres en relación. Y cuando no hay relaciones desde la infancia, vienen los problemas de gente que viene desde abajo, tocado de la personalidad, y están desequilibrados y hay abusos de la violencia, hay abusos de la mujer, hay abusos de los niños, hay todas estas barbaridades que estamos viendo. Y esa gente, cuando llega mayor, porque no ha habido relaciones serias, se convierten en unos enemigos tremendos de la sociedad. Sin relaciones humanas serias, nos marchitamos, nos apagamos. Repito esto, sin relaciones serias, nos marchitamos, nos apagamos. Y entonces, hoy en la sociedad existen relaciones por negocios, pero no hay relaciones íntimas que hablo de lo que siento, sufro o me alegro. Hay relaciones de WhatsApp, nos comunicamos con Australia, pero no me relaciono ni con mi madre, ni con mi padre, ni con mi mujer, ni con mi superior de la comunidad. Hay relaciones de fútbol, que todo es a ver si ha ganado el Madrid o ha perdido el Madrid, a ver si ha ganado el Barcelona. Y no hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Hay otras relaciones es de la pura superficialidad, lo que hoy se llama la sociedad líquida y espumosa, donde a usted qué tal le va, estupendamente, estupendamente, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, pero es aquí como una nube encima de Burgos, pero que no se toca la realidad. Y hay otra que son las realidades, las relaciones serias, de mi centro a tu centro, donde voy dejando que entres en mi vida, no que revuelvas la mierda, con perdón, se me ha escapado, ni yo la tuya, sino donde pueda expresar lo que siento, lo que quiero, lo que me falta, donde yo me sienta persona. Eso que en las relaciones de pareja, cuando la pareja funciona, o en la vida religiosa, cuando la vida religiosa funciona, es de centro a centro. Cuando yo entro en la experiencia del otro y de la otra y dejo que entre en mí, mi persona se enriquece, se madura, se afianza y estamos creando una democracia en libertad y en discernimiento. Cuando las relaciones son por guetos, por sindicalismo, por ideologías, nos estamos cargando la democracia, nos estamos cargando la comunidad y la vida y la iglesia. Ahí, de eso están los populismos y todas las historias. Entonces, necesitamos ir aprendiendo de relacionarme de mi tú, pero para eso tengo que saber lo que siento, lo que quiero, lo que no quiero, con tu tú, que es un respeto. Y entonces se convierte en algo muy serio. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos experiencias o de la pareja o de la comunidad, yo como jesuita, o con amigos y amigas, donde las experiencias han sido un diálogo de centro a centro, que no quiere decir que pensemos lo mismo, pero entonces me se caen las tonterías de unas relaciones. ¿Cómo vamos a hacer un discernimiento de la situación de la Iglesia, de la situación política, si no hay libertad? Y no hay libertad porque no hay relación con mi centro, ni hay relación con los centros de los demás. Dice en un libro, en esas relaciones significativas compartimos nuestra vulnerabilidad, recibimos a la persona lo que es y nos damos en lo que somos. Son espacios donde gozar humanamente del otro, donde dejamos que otros nos guíen, no que nos manipulen, por la confianza que tenemos en ellos. Miramos y nos dejamos mirar, miramos y nos dejamos mirar, queremos y nos dejamos querer, en una corriente de simpatía mutua. Dejamos ser y podemos ser.
En tales ocasiones nos damos cuenta de que en alguna medida las vidas de esas personas son mi vida. Y cuando el Papa dice, volvamos a la Iglesia de Jesús, dice, volvamos a unas relaciones de comunidad, de hijos y de hijas de Dios, de personas humanas, incluso para los no creyentes, donde se pueda vivir esto. Y si me subo arriba desde el poder, excelentísimo Señor, reverendísimo Señor, esto es imposible. Y si en los partidos políticos, en los sindicatos, en las comunidades o en las ONGs yo quiero mandar y tengo poder, no puedo ir de centro a centro y entonces se convierten en un lugar para ganar mi dinero, pero no para trabajar por la sociedad. Voy a terminar. Me parece que para los cristianos, los creyentes, me parece que es muy importante la relación con Jesús de Nazaret, no con el Jesucito de mi vida, no con el evangelio que han hecho como si fuesen unos juegos japoneses, de dibujos animados japoneses, sino es el Jesús de Nazaret, el hombre. Que es curioso que Ignacio, a lo largo de los ejercicios de los 30 días, cuando terminan los ratos de oración, dice, terminar este rato de oración con un diálogo con Jesús. ¿Qué es un diálogo? Hablar con Jesús como un amigo habla con un amigo, como una amiga habla con una amiga. Cuando estamos con una amiga le empezamos a decir, a mí me parece que tú presente aquí me trasladas y me está reflejando la imagen de la Santísima Trinidad, porque con tu excelencia que tienes, ¿hablamos así con las amigas? Con los amigos, amigas, si estás fastidiado, dices, estoy jodido. Con los amigos, amigas, si estás contento y has tenido una experiencia bonita, dices, oye, he tenido una experiencia que esto es la gloria. Porque con un amigo, por eso muchas oraciones oficiales de la Iglesia no es un diálogo de Jesús como un amigo con un amigo, sino es un lenguaje de astronautas. Y entonces Ignacio en los ejercicios, al creyente en los ejercicios, le va llevando a una oración pasiva, a una contemplación pasiva. Lo mismo que en las parejas, cuando os queréis, hay un diálogo que no hay palabras. Sobran las palabras y los gestos son lentos. Y en la vida religiosa hay pocos gestos, hay pocas palabras, porque hay una no sé qué de amigos, donde realmente aquí está hombres libres, mujeres libres, que se han sido educados por la libertad. Contemplar a Jesús como amigo es profundamente transformador. Cambia la sensibilidad porque modifica la orientación del corazón. Es curioso, esto lo veo en las parejas, yo llevo muchos años trabajando en temas de pareja, es curioso cómo una mujer se casa, nunca ha ido a pescar, y como a su marido, estos son casos concretos, a su marido le gustaba ir a pescar, pues ella va también. O si la mujer, no sé qué, él termina cocinando. Porque esa relación afectiva no solamente me toca aquí, sino cambia mis actitudes. En la medida que voy contemplando al Jesús hombre libre, me va cambiando mis actitudes afectivas, me va sacando mi madurez, me va sacando mi libertad y entonces me lleva al mismo proyecto de él. Fe, justicia, cultura son inseparables. En un discernimiento serio, si tu fe cristiana no te lleva a la justicia, a la solidaridad, a la democracia, tu fe es una droga, pero no es esto. Y entonces, de esa relación amorosa con Jesús, surgen las opciones sólidas, que no son mero voluntarismo, sino respuesta agradecida y un dejarse llevar por la nueva sensibilidad así adquirida. Solo así se explican muchas vidas entregadas alegremente y libremente entre los últimos. Un ejemplo, Arrupe. Otro ejemplo, lo tenemos mucha gente en la calle. Por eso yo creo que al final de esta tarde habría que hacer estas preguntas. ¿Desde dónde miramos la vida para ser libres? ¿Escuchamos nuestros sentimientos y hacia dónde nos llevan? Y si escucho mis sentimientos
escucho los sentimientos, alegrías y sufrimientos de los que tengo alrededor. Nos relacionamos de dentro a dentro o de un modo superficial, líquido y espumoso. Si no hay esto, queridos amigos y amigas, imposible ser libres, imposible trabajar por una democracia política. Fe y política son inseparables. Una cosa son, porque la política son los problemas de la ciudad, otra cosa son los partidos políticos. Sin esto es imposible una democracia en libertad, y sin esto, sin este discernimiento y esta libertad que nos forma la escuela ignaciana, es imposible ese sueño del Papa: soñemos juntos para que este mundo sea la casa común de todos. Muchas gracias y nada más.